Segundo bloque de Medical Televisión. Muchísimas gracias a los mensajes que recibimos de las provincias argentinas donde llega la señal de Multivisión Federal, y ahora sé que vamos a tener mucha actividad. Atención, las mamás y las familias que tienen, mamás, papás, abuelos y todos los que tienen un bebé en casa, porque vamos a hablar de la alimentación complementaria. Y es un hito, es un momento importantísimo que debería ser un placer y vivirlo como un recuerdo muy lindo, pero tengo entendido por mensajes que hemos recibido, no es tan fácil. Doctora Laura Estrada, ¿cómo está? Gracias por venir. Hola Nari, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Es todo un tema, ¿no? Que plantea un montón de interrogantes y ya en la radio nos hacían llegar y nos contaban que hay técnicas y cuál es la mejor teoría, y que si la banana entera o la banana pisada. Hemos preparado un informe, le vamos a dar marco y lo desarrollamos. Dale. Señor director. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y luego complementada con alimentos sólidos, los cuales serán ofrecidos al bebé de la mejor forma y textura para evitar posibles atragantamientos u otros accidentes que pueden prevenirse. Además, recomienda continuar la lactancia materna hasta los 2 años y más si lo desean la madre y el pequeño. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, la alimentación complementaria es el periodo que se inicia después de los 6 meses y hasta el año de edad, cuando se incorporan por primera vez comidas, porque el pecho ya no es suficiente como único alimento. Es necesario ofrecer otros nutrientes. La alimentación complementaria marca un emocionante hito en el desarrollo de un bebé. Es el momento en que, además de la leche materna o de fórmula, el bebé comienza a explorar nuevos sabores y texturas. Según datos de la OMS y UNICEF, menos del 50% de los bebés menores de 6 meses en todo el mundo son alimentados exclusivamente con leche materna, lo que subraya la importancia de la introducción oportuna de los alimentos complementarios para cubrir las necesidades nutricionales del bebé. Según una encuesta realizada en los Estados Unidos por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, aproximadamente el 16% de los bebés comienzan la alimentación complementaria antes de los 4 meses de edad, mientras que alrededor del 38% inicia entre los 4 y 5 meses y el 32% entre los 6 y 7 meses. Las frutas y verduras son los alimentos más comúnmente introducidos durante la alimentación complementaria, seguida de los cereales infantiles fortificados con hierro y las proteínas como puré de carne o legumbres. Las recomendaciones actuales sugieren la introducción temprana y gradual de alimentos potencialmente alérgicos, como el huevo, el maní, el trigo, el pescado y los productos lácteos, para reducir el riesgo de desarrollar alergias alimentarias en bebés con riesgo. Todos los datos que necesitas saber hoy en Medical Televisión. 11 26 09 09 09. La doctora Estrada va a despejar todas las dudas. Me decía, vamos a estar hasta mañana hablando. Y es muy posible porque parece algo muy simple, pero no lo es. No, no lo es. Es un tema complejo, sobre todo yo creo que lo más desafiante es el primer bebé, como todos los hitos madurativos y las fases que hay que pasar con los bebés. Después ya con los segundos es como que, y sucesivos, los padres nos relajamos un poco más y lo mismo se traduce en la alimentación. Que debería ser el momento de empezar la alimentación y de la complementación con alimentos, debería ser un momento, como vos dijiste, lindo. Siempre se trata de que todos los hitos madurativos sean no forzados, entonces la alimentación también tiene que entrar dentro de ese concepto de que no se debe forzar y no tiene que ser una situación forzosa el sentarse a almorzar o sentarse a cenar. Bien. Doctora, ¿es a los 6 meses o esa fecha puede variar acorde a la madurez de cada criatura? No, como el informe decía, la Sociedad Argentina de Pediatría y la OMS también refieren que los 6 meses es cuando el bebé cumple determinados hitos de maduración, tanto intestinal como neurológico, para poder empezar un alimento complementario, que es el alimento de transición, digamos, hasta el año de vida, que es el momento en que el bebé se debiera incorporar a la alimentación que tiene la familia en general. Hay algunas situaciones particulares, como en todo, por ejemplo, si el bebé es muy prematuro,
es hasta los 6 meses de edad corregida de ese bebé prematuro, pero son situaciones particulares. Cuando hablamos de bebés sanos y a término, a los 6 meses es indicado, no antes, porque también tengo las preguntas en el consultorio de por qué no antes si las generaciones anteriores les daban de comer antes. Sí. Bueno, eso está demostrado que tiene varias cosas negativas. No solamente desplaza la lactancia materna, sino que es una alimentación mucho más calórica que la que necesita el bebé, y a su vez tiene algunas repercusiones los alimentos a nivel, digamos, de su desarrollo y su neurodesarrollo. Entonces eso antes no, pero sí a partir de los 6. Bien, el bebé deberá sentarse. Debería sentar. Debería estar bien sentado a la hora de comenzar a recibir esos alimentos, ¿no? Sí. Por eso nosotros vamos viendo también, como te digo, o sea, nosotros vamos viendo en el control de crecimiento y desarrollo, y el bebé a los 6 meses tiene que sentarse con apoyo. Puede ser que no se siente sin apoyo todavía, obviamente, pero con apoyo tiene que sentarse. O sea que si ese bebé no se sienta, madurativamente y neurológicamente puede llegar a tener algún problema por el cual no se siente, y no sería nuestro mayor problema la alimentación en este caso. Bien, perfecto. ¿Cuál va a ser el primer alimento que se incorpore? Bueno, yo te cuento que, no sé si vos te acordás con tus hijos, pero hace tiempo se decía, no, bueno, se empieza con estos alimentos, sí, después se sigue con esto. Yo voy a dar el ejemplo, porque sí, cuando ahora lo dije, a quienes me preguntaron, me miraban como diciendo, qué barbaridad. Yo empecé dándole gelatina, porque me decían que la gelatina lo que hacía era la gimnasia para que puedan deglutir. Hoy en día las mamás que saben de las teorías nuevas y de que los alimentos son muy importantes para el resto de nuestra vida, dicen no, pero es sintético, pero tiene edulcorantes, pero tiene azúcares. Sí, así es. Conceptualmente lo que nosotros tratamos hoy de que la familia entienda, porque recordemos que la alimentación es una situación cultural y familiar, ¿no es cierto? Entonces ese niño va a incorporar la forma de comer que tenga la familia. Entonces el bebé trae desde la panza de la mamá, está demostrado ya que desde la panza en el embarazo la mamá le da contacto con determinadas sustancias alimenticias. Entonces el bebé ya tiene contacto con lo que comen en la familia a través del líquido amniótico y de la placenta. Entonces ese bebé ya nace con determinada predisposición de alimentos, con digamos, gustos también, con preferencias. Gustos, claro, así, o acostumbrado a comer de esa manera. Por ejemplo, te cito dos ejemplos. Un ejemplo vendría a ser, por ejemplo, como comen en India, que comen con mucho condimento y comen con masala, que vendría a ser como el curry. Entonces, en el siglo XVIII o XIX, cuando iban los británicos a operar cesáreas a India, que era colonia británica, decían que el líquido amniótico tenía olor a curry. ¿Por qué? Porque pasa, en ese momento no se sabía lo que se sabe ahora, que bueno, transplacentariamente y en el líquido amniótico ya hay contacto. Después otro ejemplo importante es, por ejemplo, la comida mexicana, que es bien picante y ellos comen mucho picante y los bebés nacen con una tolerancia al picante que en otras culturas no hay. Entonces, eso es por el contacto previo, ¿no es cierto? Más allá de que les dan picante y curry desde muy chiquitos, porque ellos están acostumbrados a comer de esa manera y por lo tanto los niños se acostumbran a comer de esa manera. Ni los picantes ni los condimentos son limitantes tampoco para ponerle a los alimentos de los niños. Eso es más cultural, ¿no es cierto? Pero es cierto que hoy, como concepto general, y porque hay mucha evidencia científica de que los alimentos ultraprocesados y procesados, que es la clasificación NOVA que se hizo hace unos años y que se está usando mucho, de los alimentos, digamos, los alimentos procesados y ultraprocesados tienen un efecto completamente negativo sobre el neurodesarrollo, sobre la microbiota y sobre todo en este periodo tan importante que es el embarazo y los primeros 2 años de vida del bebé. Pero después también, porque te cuento que ahora primero se hablaba de los 1000 días, ahora se está hablando de las 1000 semanas, que sería toda la adolescencia también. Entonces se está viendo que los periodos de flexibilidad, de crecimiento y neurodesarrollo son mucho más amplios. Pero obviamente que los primeros 1000 días es un periodo muy particular en la formación de la microbiota, en la formación del cerebro, en donde se están formando en la embarazada, en la organogénesis de todo ese bebé. Entonces, no hablamos solamente de una buena alimentación en el niño cuando empieza a comer, sino esto empieza desde que la mamá quede embarazada. Y te diría que un poquito antes, porque ya se está hablando de cómo cuando se afectan los gametos antes de hacer la fecundación,
qué consecuencias va a tener en ese paciente. A partir de eso, doctora, entonces, ¿cuáles serían los primeros alimentos a incorporar? Entonces, hablamos de que el bebé puede ya incorporar lo que es alimentos orgánicos, digamos, frutas, verduras, carnes. No está más la restricción tan estática que había antes de que primero la banana, después la manzana, después eso ya no existe más. Se pueden incorporar todas las frutas, todas las verduras. Las carnes se pueden empezar a partir de los 6 meses. Igual el gluten en los bebés sin antecedentes y sanos. Estamos hablando siempre de bebés sanos, pero con determinadas condiciones. O sea, hay que ir respetando pasos de cada vez que incorporamos un alimento, respetar por lo menos 3-5 días entre un alimento nuevo y otro, para que el bebé veamos si el bebé se tolera ese alimento o no. Bien, entonces elegimos un alimento y se lo damos 3 días. ¿Por qué no harías esto? Porque realmente varía. Primero, estacionalmente, qué fruta y qué verdura le podemos ofrecer al bebé. Entonces es mejor ofrecerle una fruta de estación que una fruta de cámara, ¿no es cierto? Claro. Y por otro lado, que mundialmente varía lo que nosotros consigamos de fruta, verdura, carne acá, y culturalmente varía a lo que se pueda conseguir en India o en Asia. Perfecto. Entonces, lo que se trata es de que el bebé coma lo que haya en el lugar y lo que sea más fresco y que no esté procesado. Bien. ¿Cuántas veces al día va a comer el bebé cuando comienza? Nosotros vamos a empezar siempre, partamos de un bebé de 6 meses que apenas se empezó a sentar, hasta los 8 meses, 8 o 9 meses más o menos, que es cuando el bebé empieza más a manipular los alimentos con la manito y los empieza a agarrar en la mano y se los empieza a meter. Obviamente que como todas las pautas madurativas, hay bebés que hacen esto antes y hay bebés que hacen esto un poquito después. Entonces, hoy se está planteando que uno tiene que ser muy perceptivo, porque en pediatría hay toda una clasificación de padres en cuanto a los alimentos. Entonces se trata de que los padres sean responsables y perceptivos en la alimentación, o sea, que cada uno conozca a su bebé. Porque no podemos meter todos los bebés en un mismo lugar, en esto que es tan dinámico, ¿no es cierto? Entonces, si queremos empezar con banana o con cítricos o con manzana o con pera, porque es una fruta de estación, tendremos que ver de qué manera se la damos y empezar una vez por día. Ajá, bien. Entonces, y después ir avanzando. Empezamos una vez por día. Claro, puede ser empezamos una vez por día. En realidad es cuando el papá se pueda sentar a darle de comer. Bien. O sea, porque hay papás que de repente trabajan horario de corrido y me dicen, no, doctora, yo al mediodía no puedo. Bueno, perfecto, te sentás a la tarde cuando vos tengas tiempo, porque la idea es la interacción social también, ¿no es cierto? Con ese bebé y ese papá, que el bebé tiene que empezar a tener un contacto y sentarse en la mesa y sentir el contacto social. Bien, ahora, decíamos qué y con qué frecuencia. Y ahora me entero, leyendo un poco, que hay técnicas, ¿no? Sí. Porque antes le dábamos todo puré, era la papilla estricta. Y ahora dicen que no. ¿Por qué dicen que no? No, en realidad hay como dos corrientes bien opuestas. Una es la corriente más tradicionalista, digamos, que es empezar con papilla. Y la otra es una corriente relativamente nueva que se llama BLW, que es cuando el bebé es una alimentación perceptiva guiada por el bebé. Perceptiva no, es una alimentación guiada por el bebé, o sea que se da una alimentación trozada desde que el bebé empieza a comer. ¿Qué pasa? Tiene muchos pros y tiene algunos contras. Se hizo después, a posteriori, a ocasión de desmitificar un poco los contras de esta alimentación, un estudio amplio y randomizado que se llamó BLISS, y entonces esta BLW, que es una alimentación trozada, tiene variantes, pero sigue siendo una alimentación fundamentalmente sin papilla. Bien, entonces, yo le voy a dar la banana al bebé. La banana o el trozo de fruta, y el bebé va a interactuar y va a comer lo que él quiera. Ajá. O sea que el papá no le da de comer. Bien. Y el bebé no tiene cuchara, por ejemplo, sino que se alimenta con trozos. Y bueno, obviamente que las cuestiones a favor son que el bebé tiene contacto con la comida, lo cual debería tener en cualquier momento, con papilla o sin papilla. Y por ahí no queremos ensuciar y decimos, no, pero voy a sacar el puré del techo, pero es la mejor manera. Es la mejor manera. Lo que te iba a decir es que tanto la OMS como la Sociedad Argentina de Pediatría lo que han consensuado, digamos, es que se haga una alimentación que se llama perceptiva, que es, digamos, de acuerdo a cómo uno va conociendo a su bebé y cómo va viendo que el bebé evoluciona neurológicamente, madurativamente, socialmente, porque la mamá que tenga más de un hijo me va a decir, bueno, no, mi primer hijito yo tenía todas las precauciones, todo esto, todo el otro, y con el segundo ya hacía las cosas antes que el primero. Entonces,
Bueno, la alimentación perceptiva se trata un poco de eso. Se empieza con una alimentación un poco más en papilla para disminuir el riesgo de atragantamiento, para disminuir los riesgos que tiene el otro extremo de alimentación. Y después cuando vemos que el bebé está maduro, rondando los 8 o 9 meses, como te decía antes, uno empieza a darle trocitos. Te estoy poniendo edad, pero no es tan estático, ¿no? Exacto. Empezamos a darle de a trocitos, siempre empezamos con cosas blandas que se puedan aplastar entre la lengua y el paladar, para que el bebé vaya tomando contacto con otra textura, porque tampoco es bueno retrasar la alimentación trozada. O sea, la alimentación trozada al inicio tiene algunas contras, como es el atragantamiento, obviamente que es de esperar, y otras contras que tienen es que por ahí el bebé no sea autosuficiente como para saciarse con ese tipo de alimentación. Obviamente los que son muy pro de este tipo de alimentación, bueno, tienen todo su fundamento de por qué, ¿no es cierto? Bien. Pero las sociedades científicas han consensuado esto. Entonces, a medida que nosotros vamos viendo que nuestro bebé va, es más o menos lo que hace todo el mundo, digamos, claro. No es una cuestión, alimentación perceptiva es como son las dos cosas fundidas en relación a lo que el bebé va demandando y va dando respuesta. Incluso por ahí darle una costillita o sabiendo que es seguro, por supuesto, para que pueda chupar o no. La costillita no me gusta mucho a mí, porque te cuento que la carne que está en contra del hueso es la que no sabemos qué grado de cocción tiene. Bien, entonces, está bueno aclararlo entonces. Claro, entonces, bueno, acordémonos que con la carne siempre es conveniente darle el pedazo más seco al bebé o cocinárselo aparte y que esté bien cocido. Hace un ratito hizo referencia al atragantamiento. ¿Qué hacemos cuando vemos que... Y hay maniobras específicas para desobstruir la vía respiratoria por un sólido. Bueno, son maniobras que no nacemos sabiéndolas, que tenemos que aprenderlas. Exacto. Bueno, yo cuando tengo papás que quieren, porque obviamente todo es respetable en esto, ¿no es cierto? Y cada mamá y cada papá tiene derecho a criar a su hijo y alimentarlo y tiene derecho a hacerlo como corresponde. Uno como profesional tiene la obligación de guiarlos en el mejor camino posible para que al bebé nutricionalmente no le falte nada. Pero las formas es como que son muy flexibles. Entonces yo siempre les aconsejo que se eduquen bien, que sepan bien las maniobras, porque en ese momento, cuando hay que hacer la maniobra y estamos en la urgencia, uno tiene que tener las cosas así. Si no, no salen, porque es así. Entonces, siempre hay que saber bien qué técnica y cómo desobstruir la vía respiratoria. Yo se los aconsejo a mis pacientes. Bien. El porcentaje, digamos, que existe actualmente de... cantidad de niños que comienzan ¿pero es normal o no? ¿O no es algo común? No es que común. Se atraganten tan fácilmente. No es común, pero sí hay determinados alimentos que tenemos que sacar cuando el bebé tiene, diría, menos de 18 meses, que son los frutos secos enteros, los granos de uva la uva entera, los pochoclos, el dulce de leche sin untar. ¿Qué otra cosa te digo? Todo lo que sea en rodaja, por ejemplo, la zanahoria en rodaja, el queso duro. Bueno, todo lo que uno más o menos con sentido común sepa que no se puede aplastar entre la lengua y el paladar. Los caramelos duros, las chupaletas de palito, que cuando se le sale el palito, más por ahí, te diría, con mis años de guardia, es con caramelos, chupaletas, las sorpresitas que hay adentro de los huevitos de chocolate. Es un problema porque se van comiendo el huevito y por ahí van en la parte trasera del auto y bueno, pasan los accidentes cuando están solitos, porque otra cosa importante a decirles es que cuando el bebé come, sea la técnica que sea, siempre tiene que estar supervisado. Nunca puede estar solo un bebé comiendo. Entonces, por ahí muchas cosas se evitan cuando las mamás o los papás ven que el bebé se está metiendo algo en la boca o agarró un trozo grande, porque obviamente todo es un aprendizaje, ¿no? Tenemos algunas consultas de nuestros televidentes que son las mamás quienes más saben de este tema. Acá Raquel dice que el bebé tiene 1 año y 1 mes. Pesa 7 kilos 610. No quiere comer nada. A la hora de comer, dice, no le da pecho, no le gusta. ¿Está bien si le da yogur todos los días? No come otra cosa. No, yo te cuento que te diría en cuanto a la alimentación, la consulta más frecuente. Cuando el bebé toma pecho,
hay que entender que a partir de los 6 meses el pecho pasa a ser un alimento que no alcanza a cubrir nutricionalmente lo que el bebé necesita y que el resto debe cubrirse con alimentos semisólidos o sólidos desde ese momento. Entonces, el yogur, que es un lácteo, entraría dentro de lo que serían los lácteos, leche, yogur, etc. Entonces, la idea de la alimentación complementaria y de que el bebé se nutra es sacar lo líquido para que empiece a tener contacto con cosas semisólidas y luego sólidas. Hay bebés que son más reticentes a los alimentos y hay bebés que no. Hay bebés que les cuesta más aprender a hacer pis y hay otros que no. Hay otros que tardan. Todas las pautas madurativas tienen. Entonces ese bebé tiene que tener por lo menos 1 hora, te diría hora y algo, antes de comer sin más que agua, porque si no, hay bebés que son muy flaquitos y por ahí con poquito se llenan. Entonces, por ahí si están con pecho a demanda y toman a cada ratito un poquito, no logran tener apetito a la hora de comer. Si encima no les gusta, porque en general viene un poco arrastrado de la familia, en general cuando son poco receptivos a la alimentación, cuando uno empieza a indagar, muchas veces los papás son restrictivos ellos mismos con la alimentación. Entonces el bebé es como que cumple las mismas pautas madurativas que los padres. No está bueno que tomen yogur porque el yogur no va a suplir los alimentos. Bien. Y puede empeorar la situación por la carga proteica que va a tener ese bebé, porque acordemos que es un alimento rico en proteínas, entonces tiene muchas desventajas que tomen de más. Ahora, doctora, esta mamá es muy clara, lo único que toma es yogur, no le gusta otra cosa. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Los hacemos pasar hambre hasta que nos agarre otra cosa? No, en realidad lo que hay que hacer es no bajar los brazos con los alimentos, porque ¿qué pasa? Uno cuando los escucha llorar y cuando se agota, cede o a darle la teta o a darle lo que le gusta, y eso es la conducta que no hay que hacer, porque a medida que es un tipo de premio-castigo. Sí, claro. Y eso es lo que no hay que hacer con la comida. Bien. Utilizarlo como premio o como castigo, ¿no? Bien, acá hay alguien que nos dice la alimentación complementaria es un gran desafío con signos de admiración. Quería saber en qué etapa se introducen las legumbres y pescados en el bebé. Esa es una pregunta. Sí. Y después, a partir de qué etapa se pueden brindar los pedazos pequeños para que puedan comenzar a masticar. Bueno, las legumbres y los pescados, como te decía antes, no está más la restricción previa, que el pescado es un alimento considerado alergénico, entonces no está más la restricción previa de que no se podía dar. Se puede empezar a dar desde el 6º mes, no más de 1 o 2 raciones por semana. Es rico en omega 3 y omega 6, por lo tanto va a favorecer que esos aceites esenciales vayan al cerebro e impacten en el neurodesarrollo beneficiosamente. Somos culturalmente un país que come poco pescado, entonces yo aliento a que coman más pescado. Las legumbres también las pueden comer, hay que ver la forma, porque las legumbres sí tienen que lavarse, cocinarse y idealmente procesarse en una primera etapa para que las puedan aceptar bien. No de lata, eso sí les aconsejo. Remojadas, cocinadas y procesadas, no de lata. Bien. Acá tengo estoy tratando de resumir. No, ¿y en qué etapa aproximadamente en edad de la criatura se le puede dar ya los pedazos? Sí, 8 o 9 meses dijimos de promedio, el bebé ya con el puñito agarra, más o menos el tamaño del puño que le entra en la manito al bebé, el trocito, es lo ideal. Bien. Y que lo pueda aplastar primero. Bien. Estoy notando acá varias inquietudes que tienen que ver con esto de suplementar la alimentación con vitaminas, teniendo en cuenta que hemos tenido en otro bloque, hablábamos de las vitaminas B2 y demás. O sea, el bebé entre los 3-4 meses, un bebé sano, nacido a término, que el cordón fue clampeado cuando corresponde, o sea, hay un tiempo para clampear el cordón que hay que esperar para que el bebé no tenga una anemia precoz. Ese bebé tiene que empezar a tomar hierro y suplementación con vitamina D, que en general se da ADC, pero bueno, la vitamina D son las 2 vitaminas y el hierro que hay que suplementar desde el 3.er, 4.er mes. Entonces ese bebé viene ya suplementado, ¿tá? Con las vitaminas que son deficientes con la lactancia y que es esperable que el bebé tenga bajo contenido, ya se sabe y ya está estudiado. Otro tipo de polivitamínicos no.
Bueno, nosotros hemos llegado al final del programa. Me quedo acá con varias preguntas de ustedes, pero seguramente la doctora va a tener la deferencia de venir en otro momento. Obvio. Y poder despejar todas las dudas. Así es que, ¿algo más para redondear y para terminar con este tema y la alimentación complementaria? Yo te diría, Nori, para mí lo más importante es que los papás entendamos que la alimentación empieza desde el ejemplo. Entonces, ese bebé que va a aprender más de lo que ve y de cómo comemos los adultos, de lo que nosotros le pongamos en el plato. O sea, que al bebé no le podemos pedir que coma verdura, fruta y carne si nosotros no lo comemos y hacemos una dieta blanca, por decir. O comemos fiambre, o tomamos gaseosa. Entonces, el bebé primero va a ser un bebé reticente y después, a medida que vaya aumentando su tamaño, va a ir hacia esos alimentos. Entonces, la alimentación empieza desde el momento cero, que nos ven a nosotros comprar la fruta en la verdulería, comprar la verdura y no comprar las cosas que no hay que comer. Es lo que yo les digo siempre a los papás. No comprar lo que no sea saludable es la mejor educación que tienen para el bebé. No comprar los alimentos ultraprocesados, los snacks, los postrecitos, las golosinas. O sea, no te digo que de vez en cuando no puedan comer, pero no tiene que ser un alimento que esté en la alacena de la casa. Bien. Porque ellos para aprender necesitan ver y el ejemplo de la familia. Es un tema, la familia ampliada, por ahí me cuesta un poco, porque por ahí los papás dicen una cosa y la familia... Los abuelos dicen otra, ¿no? Sí. Por ahí en el afán de hacer un poco digamos, la parte que los papás no son, y bueno, y nada, y por ahí porque los chicos cuando son más grandes obviamente van teniendo contacto con distintas cosas, pero la idea es que le demos un solo mensaje a ese bebé, a ese niño en crecimiento, demos un mensaje y que primero nos pongamos de acuerdo los adultos de qué forma se va a alimentar y de qué forma nos alimentamos, y después lo traduzcamos al niño, porque si no uno dice una cosa, otro dice otra. Bien, por último, las familias que toman una decisión en cuanto al estilo de vida, de ser veganos, vegetarianos y demás, tienen que hacer una consulta especial con el pediatra. Son niños que particularmente llevan controles especiales y en general lo que se recomienda es que sean seguidos por un nutricionista pediátrico. Perfecto. Porque tienen un montón de cosas. No pueden suplantar la proteína animal, sobre todo, y todo el déficit vitamínico que trae consigo todos los alimentos de origen animal, no se pueden suplantar de la misma manera que en el adulto. Entonces, esos chicos sí tienen un control particular. Ahora sí, doctora, hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Nos va a encontrar los domingos al mediodía también en la pantalla de Multivisión Federal, en las redes, en el YouTube como Medical Televisión Salta. Agradecemos muchísimo su participación. Será hasta la próxima semana.